La ciudad parecía dormida bajo el manto de nieve que caía sin cesar, silenciando los ruidos cotidianos de las calles de Moscú. Dmitry Volkov, un joven astrofísico del Instituto de Ciencias Espaciales, miraba por la ventana de su pequeño apartamento mientras tomaba un té negro cargado, como hacía todas las noches para acompañar su interminable trabajo. Era una rutina inquebrantable. Pasaba las horas nocturnas revisando ecuaciones complejas y gráficos de datos provenientes de los primeros satélites soviéticos. Dmitry estaba obsesionado con un enigma que lo había perseguido durante años: las anomalías gravitacionales en el lado oscuro de la Luna, un fenómeno inexplicable que parecía desafiar todas las leyes conocidas de la física. Había enviado un artículo sobre el tema a un círculo cerrado de investigadores. En él sugería que esas anomalías podrían ser causadas por la presencia de estructuras masivas enterradas bajo la superficie lunar. Aunque muchos colegas descartaron sus ideas como simples especulaciones, Dmitry sabía que estaba tocando algo importante, algo grande. Fue entonces cuando alguien tocó a su puerta. Los golpes resonaron con una firmeza que no admitía dudas. Dmitry se levantó, confundido, y abrió la puerta para encontrarse con dos hombres altos, vestidos con largos abrigos oscuros. El aire helado de la noche se coló en el apartamento, haciendo que se estremeciera. Camarada Volkov, es necesario que nos acompañe. El hombre que habló tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla y una voz grave, carente de emoción. ¿De qué se trata esto?, preguntó Dmitry sin poder ocultar su desconcierto. El otro hombre, que permanecía en silencio, le mostró una placa con el sello inconfundible de la KGB. Eso bastó para que Dmitry entendiera que no tenía opción. Recoja sus documentos. No tardaremos. El joven astrofísico obedeció, guardando en su maletín algunas notas y documentos. A pesar del frío, una gota de sudor le recorrió la frente. No era raro que la KGB visitara a científicos, pero esas reuniones rara vez terminaban bien. El auto que los esperaba afuera era un modelo SIM-12, imponente y completamente negro. Dmitry se sentó en el asiento trasero, entre los dos agentes, mientras el conductor arrancaba en silencio. Las calles de Moscú pasaban como sombras a través de las ventanillas empañadas por su respiración. No se dijeron palabras durante el trayecto, pero el ambiente era tenso. Dmitry intentó imaginar qué podría haber llamado la atención de la KGB. ¿Algún error en sus investigaciones? ¿Un comentario malinterpretado sobre el programa espacial? Las preguntas lo torturaban mientras el auto avanzaba hacia un destino desconocido. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a un edificio anodino, sin placas ni señales distintivas. Parecía un edificio de oficinas común, pero algo en la disposición de las ventanas y la falta de actividad a su alrededor sugería que no lo era. Los hombres lo escoltaron hasta una habitación austera en el interior, iluminada por una lámpara que pendía del techo. En el centro de la habitación había una mesa metálica y detrás de ella, sentado como si lo hubiera estado esperando, estaba el general Víctor Petrov. El general Petrov era un hombre corpulento, con una presencia intimidante que llenaba la habitación. Su uniforme estaba impecablemente planchado, y sus ojos oscuros parecían capaces de atravesar a cualquiera con una simple mirada. Dmitry lo reconoció al instante. Era una figura legendaria, conocido no solo por su papel en el programa espacial soviético, sino también por sus conexiones con operaciones encubiertas de alto nivel. Camarada Volkov, dijo Petrov, encendiendo un cigarro y exhalando el humo lentamente. Siéntese. Dmitry obedeció mientras su mente trabajaba frenéticamente para adivinar el propósito de esa reunión. Sus investigaciones sobre las anomalías gravitacionales en el lado oscuro de la Luna han llegado a mis manos. Déjeme decirle que son interesantes. Petrov colocó un sobre marrón sobre la mesa y sacó varias fotografías en blanco y negro. Las deslizó hacia Dmitry, quien las examinó con creciente incredulidad. Eran imágenes de la superficie lunar captadas por sondas soviéticas. Las primeras mostraban lo esperado: cráteres, polvo, formaciones rocosas, pero entonces aparecieron otras. Esto no puede ser real.
susurró Dmitri, incapaz de apartar los ojos de las fotografías. Las imágenes mostraban estructuras geométricas que desafiaban toda explicación, torres imposibles que emergían de la roca, líneas perfectamente rectas que parecían caminos, y finalmente una pirámide negra. Era una figura tan perfectamente simétrica que parecía fuera de lugar en ese paisaje desolado. En 1959, nuestra sonda Lunik 3 captó estas imágenes, explicó Petrov, apagando su cigarro en un cenicero de cristal. Al principio, las descartamos como artefactos de la cámara, pero en 1963, cuando enviamos la sonda Lunik 13, confirmamos que son reales. Petrov sacó otra fotografía. Mostraba una toma del cráter donde se encontraba la pirámide. En ella era evidente que algo había cambiado entre las tomas. ¿Nota la diferencia?, preguntó Petrov. Dmitri asintió lentamente. Las marcas en el suelo eran diferentes, como si algo hubiera sido arrastrado o movido. Hay actividad en la luna, camarada Volkov, y no está causada por humanos. Petrov se levantó, rodeando la mesa hasta quedar frente a Dmitri. Necesitamos a alguien con su experiencia para liderar la interpretación de estos fenómenos. No podemos permitir que los americanos lleguen primero. Su país lo necesita. Dmitri tragó saliva. Sabía que no tenía opción, pero también sentía una extraña emoción. Durante años había soñado con la posibilidad de que no estuviéramos solos en el universo. Y ahora esa posibilidad estaba frente a él. ¿Qué debo hacer?, preguntó. Petrov sonrió por primera vez, una sonrisa que no transmitía calidez, sino determinación. Será transferido a Ciudad de las Estrellas, donde comenzará su entrenamiento como cosmonauta. Allí, se le proporcionará todo lo necesario para liderar la misión más importante de nuestra era, investigar estas anomalías directamente en la Luna. Dmitri no sabía entonces que lo que estaba aceptando lo llevaría a enfrentar horrores que ninguna mente humana estaba preparada para comprender. El traslado a Ciudad de las Estrellas, el centro secreto de entrenamiento para cosmonautas, fue inmediato. Dmitri apenas tuvo tiempo de recoger sus pertenencias antes de que lo escoltaran fuera de Moscú. Las horas en tren y después en un vehículo militar parecieron interminables, mientras los paisajes nevados se deslizaban como un borrón tras las ventanas. Finalmente, llegaron a un complejo rodeado de espesos bosques, protegido por muros altos y guardias armados. La entrada principal, apenas visible entre la vegetación, era discreta, pero al cruzarla, Dmitri quedó impactado por lo que vio. El complejo era un hervidero de actividad, hangares gigantescos, simuladores de gravedad cero y cientos de ingenieros y científicos trabajando bajo una atmósfera de presión constante. Lo que más llamó su atención fue la nave que estaban ensamblando en uno de los hangares principales. Su diseño era completamente diferente al de cualquier otra nave que hubiera visto antes. Revestimiento oscuro, casi negro, que absorbía la luz y carecía de los distintivos habituales de la Agencia Espacial Soviética. Un hombre alto con un uniforme impecable lo recibió al llegar. Camarada Volkov, soy el coronel Anatoly Kozlov. Estaré a cargo de su entrenamiento. El hombre le estrechó la mano con firmeza, aunque su expresión no mostraba ninguna emoción. Este no es un lugar para vacilaciones. Lo que estamos haciendo aquí es de la mayor importancia para la Unión Soviética. ¿Está listo para demostrar que merece estar aquí? Sí, camarada coronel, respondió Dmitri, aunque por dentro no estaba tan seguro. Dmitri fue llevado a un edificio residencial donde le asignaron una habitación austera con una cama, un escritorio y una ventana que daba a un patio vacío. En la pared había un horario estricto. Comenzaba a las 5:30 am con ejercicios físicos, seguido de simulaciones y extensas sesiones de estudio técnico. Los primeros días fueron extenuantes. Dmitri, que hasta entonces había llevado una vida mayormente académica, se encontraba luchando por mantenerse al día con los entrenamientos físicos. Las pruebas de resistencia en ambientes de gravedad cero fueron especialmente difíciles, pero no tenía otra opción que adaptarse. Por las noches, mientras el resto de los cosmonautas dormían, Dmitri dedicaba horas adicionales a revisar los datos clasificados que le habían proporcionado. Las anomalías gravitacionales
los patrones de energía detectados en el lado oscuro de la luna y las imágenes de las estructuras lo obsesionaban. Una figura destacaba entre todos los archivos: la pirámide negra. ¿Por qué está ahí? ¿Qué propósito tiene? Se preguntaba una y otra vez sin encontrar respuestas. El entrenamiento también incluía simulaciones psicológicas, algo que a Dmitri le parecía inusual. Un día, el coronel Kozlov reunió a Dmitri y a otros 4 candidatos en una sala oscura, donde proyectaron imágenes y sonidos mientras monitoreaban sus reacciones. Primero fueron sonidos distorsionados, similares a las transmisiones anómalas detectadas en la Luna. Luego mostraron una serie de imágenes. Algunas eran paisajes lunares, pero otras eran imposibles de explicar. Una mostraba una figura humanoide de pie junto a la pirámide negra. Su contorno era vago, como si no estuviera completamente presente en la imagen. ¿Qué es eso? Preguntó Dmitri, rompiendo el silencio. No haga preguntas, camarada Volkov. Respondió Kozlov con frialdad. Solo observe. En las noches siguientes, Dmitri comenzó a tener pesadillas. En ellas, caminaba por una superficie lunar infinita, siguiendo una señal que lo llamaba desde el horizonte. Siempre terminaba frente a la pirámide negra, cuya superficie parecía palpitar como si tuviera vida propia. A veces, dentro de esas pesadillas, veía figuras. No eran humanas, pero tampoco completamente alienígenas. Algo en su forma parecía familiar, aunque no podía identificar qué. Mientras revisaba datos en el laboratorio una noche, Dmitri encontró un archivo clasificado etiquetado como Incidente Lunik 13. Decía muy poco sobre la misión, pero lo que estaba escrito era inquietante. La sonda Lunik 13 había sido enviada al lado oscuro de la Luna en 1963 para realizar mediciones más detalladas de las anomalías gravitacionales. Según el informe, logró aterrizar cerca de la pirámide negra y transmitió imágenes durante 27 minutos antes de que se perdiera contacto con ella. La transmisión final contenía un mensaje: el objeto responde a la presencia humana. No está muerto, solo está esperando. Ese mensaje estaba acompañado por un registro de audio, una señal distorsionada que coincidía con las transmisiones que Dmitri había escuchado en sus entrenamientos. Responde a la presencia humana. Esa frase se quedó grabada en su mente. Unos días después, Dmitri confrontó al coronel Kozlov en privado. Camarada coronel, necesito saber qué estamos enfrentando. Los datos que he revisado, esto no es solo una misión de exploración. Kozlov lo miró fijamente antes de responder. Tiene razón, camarada Volkov. Esto no es solo una misión de exploración. La pirámide negra y las otras estructuras en el lado oscuro de la Luna no son naturales. Creemos que son artefactos construidos por una inteligencia desconocida. Dmitri sintió que su cuerpo se tensaba. ¿Qué sabemos de ellos? Muy poco. Pero hay algo más que debes saber. Hemos detectado que las estructuras emiten energía cuando hay humanos cerca. Esa energía afecta la mente. Los que han estado cerca de estos artefactos en simulaciones han reportado alucinaciones, pérdida de memoria y, en casos extremos, comportamientos violentos. Por eso, estamos entrenándolos tan intensamente. No podemos permitir que estas cosas nos dominen. Dmitri se quedó en silencio, procesando las palabras del coronel. Por primera vez, entendió que lo que estaban enfrentando no era solo un desafío científico, sino algo mucho más grande, algo que amenazaba con consumirlos si no estaban preparados. En noviembre de 1968, Dmitri fue informado oficialmente de que lideraría la misión Cosmos 17, la primera misión tripulada soviética al lado oscuro de la Luna. La nave sería lanzada en total secreto y sus objetivos eran claros. 1. Explorar las estructuras en el cráter donde se encontraba la pirámide negra. 2. Recuperar muestras y cualquier artefacto que pudiera explicar su propósito. 3. Identificar si estas estructuras representaban una amenaza para la Tierra. La tripulación incluiría a Vladislav Tarkovsky, un ingeniero con amplia experiencia en misiones no declaradas, y Sergei Ivanov, un piloto de pruebas reconocido por su sangre fría
en situaciones extremas. Antes de partir, Petrov habló con ellos. Recuerden, camaradas, esta misión no es solo para la Unión Soviética, es para proteger a la humanidad. Lo que encuentren allí podría cambiar el curso de nuestra historia. El cielo estaba despejado aquella madrugada, algo inusual para el crudo invierno ruso. En el cosmódromo de Baikonur, un cohete negro y sin distintivos se alzaba imponente sobre la plataforma de lanzamiento, esperando a su tripulación. La nave Cosmos 17, un prototipo diseñado en secreto, era el resultado de años de desarrollo clandestino. Bajo el proyecto Sombra, Dmitry Volkov, junto a sus compañeros Vladislav Tarkovsky y Sergei Ivanov, estaba a punto de embarcarse en una misión que cambiaría sus vidas para siempre. El general Víktor Petrov los acompañó hasta la esclusa del cohete, algo poco habitual. Mientras los técnicos realizaban las últimas revisiones, Petrov les dio un último mensaje. Camaradas, lo que están haciendo no solo es para la gloria de la madre Rusia. Están explorando lo desconocido en nombre de toda la humanidad. Pero recuerden esto, no confíen en lo que ven o escuchan allá arriba. El espacio oscuro tiene su propio lenguaje y no es amable con la mente humana. Las palabras del general quedaron resonando en la mente de Dmitry mientras subía al módulo de comando. La cabina, estrecha y funcional, estaba llena de paneles de instrumentos y luces parpadeantes. Dmitry tomó su asiento como comandante, mientras Tarkovsky verificaba los sistemas de soporte vital e Ivanov revisaba los controles de vuelo. El conteo regresivo comenzó. Cada número parecía arrastrar consigo una eternidad, pero finalmente el rugido de los motores llenó el aire. Cosmos 17, despegue confirmado, informó la base de control. Mientras el cohete ascendía, Dmitry sintió el peso aplastante de la gravedad, pero más allá de la presión física, era el peso psicológico el que realmente lo oprimía. Sabía que no estaban simplemente viajando a la luna, estaban entrando en un dominio donde las reglas del universo parecían torcerse. El viaje hacia el lado oscuro de la luna duró 5 días. Durante ese tiempo, la tripulación se mantuvo ocupada realizando verificaciones constantes de los sistemas y preparándose para la inserción orbital. Dmitry intentaba mantener la calma, pero no podía evitar sentirse inquieto. La nave estaba equipada con instrumentos especiales diseñados para medir las anomalías gravitacionales y la energía emitida por las estructuras detectadas en el lado oscuro. Cada vez que revisaba las lecturas preliminares, Dmitry notaba algo extraño. Los patrones de energía no eran constantes. Parecían fluctuar como si respondieran a su proximidad. Es como si estuvieran vivos, comentó Tarkovsky una noche mientras analizaba los datos. Eso es imposible, respondió Dmitry automáticamente, aunque en su interior sabía que nada era imposible en esta misión. La relación entre los 3 tripulantes era cordial, pero tensa. Ivanov, el piloto, era un hombre práctico y directo. No compartía las especulaciones científicas de Dmitry Tarkovsky y prefería concentrarse en la mecánica de volar la nave. Tarkovsky, en cambio, estaba profundamente interesado en las implicaciones de las estructuras, aunque no ocultaba su nerviosismo. Mientras flotaban en la ingravidez, Ivanov planteó una pregunta que había estado en la mente de todos. Dmitry, ¿qué crees que encontraremos allí? Dmitry se tomó un momento para responder. No lo sé, Sergei, pero sea lo que sea, no es humano. El silencio que siguió fue más pesado que la falta de gravedad. El 5.º día, mientras realizaban la maniobra para entrar en órbita lunar, los sistemas de comunicación comenzaron a captar algo inesperado. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Ivanov, mientras una serie de sonidos distorsionados llenaban la cabina. Dmitry y Tarkovsky revisaron los instrumentos. La señal parecía provenir de la superficie lunar, específicamente del cráter donde se encontraba la pirámide negra. Era un patrón repetitivo, como una especie de canto monótono, pero cada iteración era ligeramente diferente. Es la misma señal que los informes del UNIC 13 mencionaban, dijo Dmitry en voz baja. ¿Cómo es posible que siga activa después de tantos años?, preguntó Tarkovsky, claramente perturbado. Dmitry no respondió.
Sabía que no tenía sentido intentar explicarlo, solo podían registrar la señal y seguir adelante con la misión. El módulo de aterrizaje Volga, acoplado a la nave principal, fue activado para iniciar el descenso hacia la superficie lunar. Dmitri y Tarkovsky se sentaron en los asientos delanteros, mientras Ivanov permanecía en órbita en el módulo de comando. Desde la pequeña ventana del módulo Volga, la superficie lunar del lado oscuro se desplegó ante ellos. El paisaje era completamente diferente al lado que normalmente vemos desde la Tierra. No había mares lunares ni amplias llanuras. En su lugar, había cráteres profundos, montañas afiladas y sombras que parecían moverse con una vida propia. Esto no es normal. Murmuró Tarkovsky. Concéntrate en los instrumentos. Ordenó Dmitri, intentando ignorar la creciente sensación de malestar. Finalmente, el módulo aterrizó en una llanura cerca del cráter donde se encontraba la pirámide negra. Mientras ajustaban los sistemas para salir al exterior, Dmitri sintió que el ambiente dentro del módulo se volvía opresivo. La señal que habían captado antes ahora era mucho más fuerte, como si el objeto estuviera reaccionando a su presencia. Recuerden, sigan los protocolos y mantengan la calma, dijo Dmitri, más para sí mismo que para Tarkovsky. Cuando Dmitri puso un pie en la superficie lunar, sintió una mezcla de asombro y miedo. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración dentro del casco. Tarkovsky lo siguió cargando los equipos de medición. La pirámide negra no estaba lejos. Desde la distancia, parecía aún más imponente. Una estructura completamente alienígena que absorbía toda la luz. Dmitri sintió un escalofrío mientras la señal resonaba en su intercomunicador. ¿Qué opinas, Dmitri? Preguntó Tarkovsky, con la voz entrecortada. Es un mensaje, respondió Dmitri finalmente. Pero no sabemos para quién está destinado. Mientras avanzaban hacia la pirámide, comenzaron a notar algo más. Las huellas eran huellas humanas, pero no de sus botas. Estaban desordenadas y parecían demasiado antiguas para ser recientes. Dmitri se detuvo y las examinó. Estas huellas no son nuestras. Tarkovsky lo miró, incapaz de responder. En ese momento, la señal en sus intercomunicadores cambió. Ya no era un ruido monótono, sino algo que sonaba peligrosamente parecido a una voz. No está muerto. Está esperando. Dmitri y Tarkovsky se quedaron congelados, incapaces de entender cómo esas palabras habían llegado hasta ellos. Pero en el fondo, ambos sabían que las respuestas que buscaban no traerían consuelo, sino un horror inimaginable. La pirámide negra estaba a menos de 100 metros de ellos, pero cada paso hacia ella parecía alargar la distancia. La estructura era perfectamente lisa, con una superficie que no reflejaba luz ni sombra. Dmitri la observaba con una mezcla de fascinación y terror, mientras las palabras de la señal seguían resonando en su mente. No está muerto. Está esperando. Dmitri, ¿seguimos avanzando?, preguntó Tarkovsky con voz trémula. Dmitri no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en la base de la pirámide. Desde esa distancia, podía ver algo que antes no había notado. Una entrada, una grieta en la superficie que parecía haber sido tallada deliberadamente. Tenemos que llegar hasta ahí, respondió finalmente, aunque cada fibra de su ser le gritaba que diera media vuelta. Tarkovsky asintió con vacilación, ajustando el equipo de análisis que llevaba en su traje. El silencio del paisaje lunar era opresivo, amplificado por la ausencia de cualquier sonido externo, excepto su propia respiración y el leve crujido de sus pasos en el polvo. Mientras se acercaban, las lecturas en sus instrumentos se volvieron erráticas. Las anomalías gravitacionales eran más fuertes cerca de la pirámide, creando fluctuaciones en su equipo que no podían explicar. Esto es imposible, murmuró Tarkovsky, observando los números en su visor. La gravedad aquí debería ser constante, pero parece que algo la está manipulando. No te concentres en eso ahora, dijo Dmitri, intentando mantener la calma. Cuando llegaron a la base de la pirámide, ambos se detuvieron. La entrada era más pequeña de lo que esperaban, apenas lo suficientemente grande como para que una persona pasara agachada. Dmitri encendió su linterna y apuntó hacia el interior. La luz fue absorbida casi de inmediato, dejando un vacío negro impenetrable. ¿Entramos?,
preguntó Tarkovsky, aunque su voz delataba que esperaba una negativa. Dmitri asintió lentamente. Solo lo necesario. Registramos lo que podamos y volvemos al módulo. La sensación dentro de la pirámide era diferente a todo lo que Dmitri había experimentado antes. La temperatura parecía bajar drásticamente, aunque sus trajes deberían haberlos protegido de cualquier variación. Las paredes interiores eran tan lisas como el exterior, pero al tocarlas, Dmitri sintió una leve vibración, como si la estructura estuviera viva. Tarkovsky instaló un sensor de energía en una de las paredes, pero en cuanto lo activó, el dispositivo se sobrecargó y dejó de funcionar. Esto no es material normal, es algo orgánico, o al menos algo que imita la vida, dijo Tarkovsky mientras inspeccionaba una muestra microscópica que había raspado de la pared. Dmitri avanzó más profundamente, iluminando el camino con su linterna. El corredor se estrechaba a medida que continuaban, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. Finalmente, llegaron a una cámara central. La cámara era inmensa, mucho más grande de lo que parecía posible desde el exterior. En el centro, suspendido en el aire, había un objeto que emitía un tenue brillo azulado. Dmitri y Tarkovsky se acercaron con cautela, apuntando sus linternas hacia el objeto. Parece un cristal, dijo Dmitri, aunque sabía que esa palabra no lo describía del todo. El objeto tenía una forma irregular, como si estuviera en constante transformación, y parecía emitir pulsos de energía que resonaban en las paredes de la cámara. Dmitri levantó su equipo para escanearlo, pero en el momento en que activó el dispositivo, la señal en sus intercomunicadores cambió de nuevo. Esta vez era claramente una voz, pero no hablaba en ruso ni en ningún idioma que Dmitri reconociera. Sin embargo, las palabras parecían tener un peso, como si las entendiera más allá del lenguaje. No debieron venir. ¿Escuchaste eso? Preguntó Tarkovsky retrocediendo unos pasos. Dmitri asintió, sintiendo un nudo en el estómago. La voz sonaba antigua, como si proviniera de algo que había estado esperando durante el principio de todo. Antes de que pudieran reaccionar, el cristal emitió un destello cegador. Dmitri sintió un golpe en su pecho, como si algo invisible lo hubiera empujado. Cuando recuperó la vista, Tarkovsky estaba en el suelo, inmóvil. ¡Tarkovsky!, gritó Dmitri, arrodillándose junto a su compañero. El visor del casco de Tarkovsky estaba empañado, pero sus lecturas vitales seguían activas. Dmitri lo sacudió ligeramente, y finalmente Tarkovsky despertó con un jadeo profundo. ¿Qué pasó?, preguntó con los ojos desorbitados. El cristal hizo algo, respondió Dmitri, pero no tenían tiempo para investigar. La estructura comenzó a vibrar, y las paredes emitían un sonido bajo y pulsante que se sentía más que escucharse. Dmitri ayudó a Tarkovsky a levantarse, y juntos corrieron hacia la salida. Cuando salieron al exterior, algo había cambiado. Las huellas que habían dejado al acercarse ya no estaban, como si la superficie lunar las hubiera borrado deliberadamente. Más aterrador aún, una nueva serie de huellas rodeaba la pirámide. Eran humanas, pero no correspondían a sus botas ni a ningún diseño conocido. ¿Pero qué mierda? ¿De dónde salieron estas huellas?, preguntó Tarkovsky, respirando con dificultad. Dmitri no respondió. Estaba demasiado ocupado observando el horizonte, donde algo más lo hizo detenerse en seco. En la distancia cerca del módulo Volga había una figura. Estaba de pie, inmóvil, y llevaba lo que parecía un traje espacial americano. ¿Es Ivanov?, preguntó Tarkovsky. No puede ser. Ivanov está en órbita, y ese traje es americano, respondió Dmitri con voz entrecortada. La figura permaneció en su lugar, pero algo en su postura era incorrecto. No parecía humano, como si estuviera imitando la forma de una persona sin comprenderla del todo. Dmitri sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvamos al módulo, ahora. Mientras corrían hacia el módulo, la figura desapareció, pero el miedo persistía. Dmitri no podía evitar mirar sobre su hombro, convencido de que algo los estaba siguiendo. Dmitri y Tarkovsky habían regresado al módulo Volga tras su exploración en la pirámide negra. El trayecto de vuelta había estado marcado por un silencio tenso, roto solo por la respiración pesada de Tarkovsky y el incesante martilleo de los pensamientos en la mente de Dmitri. El módulo no estaba como lo habían dejado. Las luces intermitentes proyectaban sombras en las paredes metálicas
y los paneles de control emitían pitidos erráticos. Una niebla tenue parecía flotar en el aire, algo que no debería ser posible en el ambiente sellado de la nave. Esto no tiene sentido, murmuró Tarkovsky mientras ajustaba un panel de control que no respondía. Dmitri revisó los instrumentos y descubrió algo inquietante. Había una señal activa dentro del módulo, idéntica a la que habían detectado en la pirámide. La frecuencia parecía vibrar a través de las paredes, resonando en sus cascos. La señal está aquí dentro, dijo Dmitri, con la voz cargada de incredulidad. En ese momento, escucharon un ruido proveniente del área de almacenaje. Un golpe sordo, seguido de un crujido lento, como si algo se moviera deliberadamente en la oscuridad. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Tarkovsky, retrocediendo hacia Dmitri. Dmitri levantó su linterna y apuntó hacia el compartimento. ¿Ivanov?, preguntó Tarkovsky, aunque sabía que Ivanov estaba en órbita en el módulo de comando. Desde el compartimento surgió una figura. Llevaba un traje espacial parecido al que usan los americanos, pero algo estaba terriblemente mal. El visor estaba completamente cubierto de una sustancia oscura y sus movimientos eran erráticos, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. ¡Alto!, gritó Dmitri, levantando el arma que llevaba en su traje. La figura se detuvo un momento y luego inclinó la cabeza, como si lo estuviera observando. Entonces habló. No sigas la voz. La voz era baja y distorsionada, pero era en ruso. Dmitri sintió que sus piernas no podrían soportar más el peso de su cuerpo. Tarkovsky, incapaz de soportar más, retrocedió hacia los controles, tratando de activar el sistema de aislamiento del módulo. Dmitri, vámonos ahora. No podemos quedarnos aquí. Antes de que pudiera responder, la figura avanzó con rapidez hacia Tarkovsky. Dmitri disparó, pero las balas parecían no afectarla. Con un movimiento violento, la figura empujó a Tarkovsky contra la pared, rompiendo su visor. Dmitri corrió hacia ellos, pero fue golpeado contra el suelo. Desde su posición, Dmitri miró hacia arriba y vio algo que lo dejó sin aliento. La visera rota de la figura reveló un rostro humano desfigurado, pero no del todo reconocible. Sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo. Tarkovsky, corre, gritó Dmitri, levantándose tambaleante, pero Tarkovsky no hizo ningún movimiento. La figura se giró hacia Dmitri y habló de nuevo. Tu lugar no está aquí. Con un último esfuerzo, Dmitri activó los controles manuales de la esclusa y despresurizó parcialmente el módulo, obligando a la figura a retroceder. La criatura se desvaneció en la penumbra del compartimento, dejando un rastro de líquido oscuro flotando en el aire. Dmitri se giró hacia Tarkovsky, pero su compañero ya no respiraba. La visera rota de su casco dejaba ver su rostro, congelado en una expresión de terror absoluto. Lo siento, camarada, murmuró Dmitri, sintiendo que su propia cordura comenzaba a desmoronarse. El módulo estaba en silencio, pero la señal seguía activa, resonando en sus oídos como un eco interminable. Dmitri sabía que no podía quedarse allí. Se apoyó contra la pared metálica del módulo soviético, jadeando. Había perdido a su compañero Tarkovsky, consumido por algo que no podía comprender. Las palabras "no sigas la voz", repetidas por aquella figura espectral, resonaban en su mente mientras revisaba el cristal alienígena que lograron extraer de la pirámide negra. En ese mismo instante, al otro lado de la parte oscura de la luna, un astronauta americano, Richard Miller, observaba el mismo paisaje desolado desde su módulo lunar secreto. Había perdido contacto con Ackerman y su desesperación crecía con cada segundo de silencio. En sus manos sostenía un dispositivo similar al cristal de Dmitri, una pieza de tecnología que no debía existir. Ambas misiones, en lados opuestos de la Guerra Fría, habían sido diseñadas para recuperar fragmentos de algo que los gobiernos desconocían por completo. Un artefacto que parecía responder a la presencia humana, pero cuyas verdaderas intenciones escapaban al entendimiento. Dmitri activó los sistemas de evacuación del módulo Volga. Sabía que tenía que dejar el módulo lunar atrás, aislándolo para siempre de la nave principal en órbita. Mientras revisaba los controles, vio su reflejo en uno de los paneles metálicos. Por un momento pensó que estaba viendo a Tarkovsky, pero entonces se dio cuenta de que era su propio rostro. Sus ojos, algo en ellos había cambiado. No es tuyo.
Sigue la voz. La voz resonó de nuevo, esta vez desde dentro de su casco. Dimitri sintió que algo tiraba de su mente, empujándolo hacia la locura. Antes de perder el control por completo, envió un último mensaje codificado a Ivanov en el módulo de comando. No regreses. Que esta nave sea nuestro sepulcro. Dmitri desconectó los sistemas y se aseguró de que la nave principal no pudiera recuperar el módulo Volga. Mientras el sistema de soporte vital comenzaba a fallar, se sentó en el suelo de la cabina, mirando hacia el vacío del espacio a través de una pequeña ventana. La señal seguía sonando, y Dmitri, en su último pensamiento coherente, entendió que no era solo un mensaje, era un anzuelo, que atraía a quienes se acercaban demasiado. Cuando los astronautas estadounidenses encontraron la nave soviética, descubrieron el módulo Volga en un estado caótico. Los paneles estaban destrozados. Flotaban paquetes de comida abiertos y una sustancia roja parduzca cubría las paredes y el suelo. Dentro encontraron a Dmitri Volkov acurrucado en una esquina, temblando y apenas consciente. Su traje llevaba el parche con su nombre y lo único que repetía una y otra vez era: No sigas la voz. No sigas la voz. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.